¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente compartiendo el curso de especialización de los aportes clínicos del psicoanálisis a la terapia asistida con medicina ancestral y o psicodélicos. Ya vamos por nuestra tercera sesión. Hoy día vamos a revisar algunos conceptos que está bueno traerlos a la mesa. Seguramente muchos de ustedes los conocerán, pero al final también vamos a dar algunas nociones de los aportes de algunos autores psicoanalíticos. Eh, en principal medida, hoy nos referiremos a el déficit y el conflicto, desarrollado por el gran Björn Quilimbo. Así es que bueno, nada más que decirles bienvenidas y bienvenidos nuevamente y agradecerles también los reportes, correos que me han enviado, los mensajes que me han dejado en relación a cómo les ha ido ayudando en su propia subjetividad, en su propia manera de entender el trabajo con psicodélicos y los eventuales aportes que podría hacer la terapia psicoanalítica. Así que comenzamos. Por supuesto que cuando hablemos de psicodélicos, alguien me preguntó por qué decíamos psiquedélicos o psicodélicos. Bueno, eh, indistinto al concepto que utilicemos, nosotros preferimos hablar de psiquedélicos en el sentido, más que enteógenos, por ejemplo, puesto que el psiquiatra Humphrey Osmond, uno de los pioneros, digamos, del trabajo con sustancias, quiso direccionar el concepto o la nomenclatura psiquedélico a la relación del uso de estas sustancias en procesos de psicoterapia. Cuando hablamos de enteógeno, podemos hablar de una sustancia, por supuesto, que podría tener el potencial de hacer emerger la parte más sagrada, más profunda, trascendente dentro de nosotros, o por otro lado, que es poseedora en sí misma de una entidad divina o de un alma, pero el enteógeno, el concepto enteógeno lo vamos a, como a dejar un poquito de lado en el sentido de que vamos a entender el concepto psicodélico está más cercano a la relación con su uso en psicoterapia. Entonces, el enteógeno no precisamente está pensado para aprovecharlo con fines curativos. Es decir, una persona puede vincularse con un enteógeno con cualquier fin, ¿no? Fines recreativos, eh, fines de celebración, etcétera. Sin embargo, el concepto psicodélico empieza a tomar una dirección en torno al uso de estas sustancias con fines de sanación. Principalmente, el trabajo en la actualidad se está realizando con psicodélicos serotoninérgicos. En el caso del LSD, la psilocibina, que es el componente activo de los niños santos o de los hongos, eh, también de la mescalina, que es uno de los principales componentes del cactus San Pedro, y también del peyote, y la DMT, que es uno de los principales principios activos de la ayahuasca, por ejemplo. Todos ellos, hoy la ciencia de vanguardia los agrupa dentro del concepto de psiquedélico serotoninérgico, puesto que todos tienen una acción común y actúan sobre los receptores 5-HT2A de la serotonina. Y esto genera una predisposición para que el glutamato aumente su tasa de disparo en las neuronas y de ahí su correlato psicológico, ¿no? Esta acción neurobiológica genera sus desencadenantes psicológicos, ¿no? Esta sensación de recibir información única, información novedosa, distinta.
El glutamato también es el responsable de consolidar los recuerdos y la neuroplasticidad. Por eso también hoy se están investigando estos psicodélicos, por ejemplo, para casos de demencia, para anticipar o prever en casos de demencia prematura y poder experimentar y evitar, ¿no?, o postergar la presentación de esta patología. Por tanto, los psicodélicos serotoninérgicos van a funcionar modificando las redes neuronales, haciendo que la información se desplace por surcos que usualmente no se desplazaban, que es en el caso de la depresión, por ejemplo. En el caso de la depresión, hoy se sabe que es una enfermedad que tiene una base genética y neuroquímica con importantes aportes heredables, ¿no? Hay un cierto rango de heredabilidad en la depresión, pero también hay importantes desencadenantes medioambientales. En su momento había una especie de disputa entre si la depresión era causada por genética o por ambiente, y ahí estaba el combate entre los científicos de corte más de cognitivo-conductuales, ¿no?, versus los psicoanalistas que apuntaban más bien a la mirada del desarrollo inconsciente psicosexual. Hoy se sabe que tiene un poco de las dos, es decir, es una enfermedad que posee alguna base genética, por tanto neuroquímica, pero también los desencadenantes van a ser medioambientales, predominantemente en la estructuración de la subjetividad o del aparato psíquico en los primeros años de vida. Y la depresión justamente es esta situación que nos incapacita para apreciar la vida. Es decir, como dicen los terapeutas existenciales, son las personas que tienen ausencia de la capacidad de percibir que la vida les gusta. Es decir, hay una pérdida de la percepción del placer o se reduce notoriamente, y lo que podrían decir algunas tradiciones espirituales es como que la llama se está apagando. Eh, por supuesto, la enfermedad depresiva es distinto a un episodio depresivo. En ambas, el factor común es la tristeza. No quiero decir que todas las personas con tristeza tenga depresión, sino que la gente que tiene depresión sí o sí presenta tristeza y también altos grados de culpa. A veces presentan síntomas de anedonia y la dificultad para sentir placer. Es como cuando los pacientes que reportan que ven todo gris, eh, o cuando ciertas situaciones que nos generaban goce ya no nos interesan tanto, ya donde vibramos, no sé, con el placer de andar a caballo, ya no nos interesa. Eh, Hay un ánimo depresivo generalizado y digamos que es una de las pandemias actuales, ¿no? Entonces, la persona con depresión tiende a tener una sensación de desinterés generalizado por las cosas que usualmente le interesaban, ya no le interesan. Bueno, hay otros síntomas, ¿no? Vegetativamente, a veces el apetito aumenta, a veces disminuye, por eso vemos personas que tienden a subir de peso, a bajar de peso. Lo mismo pasa con el sueño. Personas con depresión tienden a dormir más o en otros momentos a dormir menos. Dice las neurociencias que también se encuentra un enlentecimiento psicomotriz. Es decir, todo es tedioso, todo es más lento. Eh, Hay una sensación potente de culpa también en las personas con depresión. Y lo interesante, en los casos de la depresión, como les decía, que es una de las grandes pandemias, dicen por ahí los estudios de la Organización Mundial de la Salud, que hay más de 350 millones de personas en el mundo con depresión, de las cuales solo el 10 y el 20% a lo más tienen un tratamiento adecuado, que una de las características de las personas con depresión es que sienten una culpa, pero sin una justificación
real. ¿Por qué es importante tratar la depresión? Bien, es cierto, hay autores que plantean que los episodios depresivos son normales en distintas etapas de la vida, porque justamente, en general, las personas que se suicidan o que tienen ideación suicida previamente tenían depresión. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en la depresión hay una variante interesante que vamos a observar desde ahora en adelante. Hay lo que se conoce en el lenguaje popular una especie de pensamiento repetitivo o una idea rumiante. Por ejemplo, siempre me pasa todo lo malo a mí. O relacionado con la culpa. Soy una mala persona. Yo tuve la culpa. Yo le hice daño. Más hondo. Nací para estar mal. Yo no sirvo para la vida, etc. Y todas esas ideas son repetitivas, circulares, porque se genera un sesgo atencional en la memoria y en la realidad, eh, y hay un foco en las cuestiones negativas, tanto internas como externas. Y esa idea circular, repetitiva, ¿no? Como ese carrusel eterno, contribuye a que el ánimo siga cayendo. Entonces, por eso la depresión es la causa de discapacidad número uno, ¿no? Supera las enfermedades cardíacas a nivel mundial. Como les decía, en la depresión se sabe que hay altos grados de heredabilidad, pero según el psicoanálisis esto no alcanza para que se genere la enfermedad depresiva. Si le sumo situaciones de estrés o traumáticas en edad temprana, por supuesto que nos va a ser más sensible a terminar con depresión en la adultez. Es decir, si hay mucha genética, mucho estrés en la vida temprana o mucho trauma relacional, complejo, microtrauma, eh, es muy probable que no necesite tanto estrés para activar una depresión. Por tanto, estrés temprano, genética, estrés actual, una pérdida, una sensación de pérdida, siempre la depresión tiene una ligadura con una especie de vulnerabilidad o fragilidad que tiene la persona ante las pérdidas, ante la pérdida del trabajo, ante la pérdida de una relación de pareja, em, de la juventud. Dicen algunos autores que hay un traumatismo en la infancia, una pérdida que no se pudo elaborar, y hay una pérdida actual, es decir, una desencadenante que conecta internamente con esa idea implícita, que más adelante vamos a ver, el conocimiento relacional implícito, y se activa la situación depresiva. Entonces, entendiendo la anatomía del cerebro, el cerebro reptiliano, ¿no? La más automática de supervivencia, reproducción más antigua, digamos, que se llama cerebro reptiliano, eh, son las que hacen que el cuerpo funcione solo y principalmente tiene que ver con la reproducción y la sobrevivencia. eh, Generan este cerebro antiguo que heredamos de los reptiles, pero después se nos agregó evolutivamente el sistema límbico, ¿no? Que heredamos de los mamíferos. El sistema límbico, por ejemplo, que hace que un tigre cuide a sus cachorros, emocional. Pero la corteza cerebral, que es el neocórtex, dicen los psiquiatras, ¿no? Donde se articula, digamos, el aparato cognitivo, el pensamiento complejo, ¿no? La corteza prefrontal, ¿no? Es aquí, en la parte más evolutiva del cerebro, eh, donde se enquistan, donde digamos, se pueblan ciertas redes neuronales en la depresión. Ahí es donde se quedan los pensamientos negativos y que le envían al cerebro medio, cerebro mamífero, emocional, y al cerebro más básico, la información negativa, y este activa la respuesta estresora. Entonces, en este neocórtex, la parte más evolucionada del cerebro, justamente es donde operan estas redes neuronales, los default mode network, eh, que hablábamos la otra vez, que son básicamente esa jerarquía alta, las capas más altas de la estructura del yo.
es ahí donde van a tener el potencial los psicodélicos. Justamente ahí donde van a intervenir el pensamiento rumiante, por ejemplo. Nos va a ayudar temporalmente a desidentificarnos con lo que habitualmente pensamos, ¿no? A generar una especie de cortocircuito temporal donde podemos observar los fenómenos que nos ocurren o los fenómenos de la mente desde una manera distinta, novedosa, y no como una realidad concreta que está pasando ahora, como le pasa a las personas con depresión. Por tanto, me puedo autodistanciar de la película que vivo como repitiendo, ¿no? Sobre, sobre mí mismo. Entonces, nos permitiría un psicodélico intervenir justamente ahí, observar los fenómenos mentales sin identificarnos mucho con ellos. eh, por tanto, con un acompañamiento terapéutico, generar grados más amplios de autocompasión, ¿no? Y por supuesto reducir la crítica, ¿no? Culparnos un poco menos, que eso ya per se eh, va aliviando la situación depresiva. Em, volvamos a el PowerPoint. Justamente, el glucamato es el responsable de consolidar esta plasticidad neuronal y, perdón, de consolidar recuerdos y generar neuroplasticidad. Y es ahí donde los psicodélicos serotoninérgicos, que más se investigan hoy, van a jugar un rol importante, según la neuropsicología. Y van a funcionar modificando esas redes, ¿no? Que están ahí generando el pensamiento repetitivo y van a permitir que la información se mueva por nuevos circuitos, ¿no? Por eso sacaba a colación este ejemplo de la depresión, porque se activa, dice la neurociencia, la corteza prefrontal, que es el lugar filogenéticamente, como les decía recién, más evolucionado del cerebro, ligado a la organización de la realidad, al pensamiento abstracto y a la planificación de tareas, también a la toma de decisiones y estas conductas que se les llama relacionales o de contacto. ¿Por qué? Porque justamente la secreción, por ejemplo, en el caso del MDMA, eh, va a generar también no solamente la secreción de serotonina, que es la encargada de la modulación del estado de ánimo, sino que esto también va a permitir la generación de oxitocina, que es la hormona del contacto, del vínculo. El DMDMA es un caso muy especial. No quiero andar, como les decía, no vamos a hablar mucho de psicodélico en el curso paradojalmente, pero quería comentarles, en resonancia con lo que me han escrito, es que justamente el MDMA se distingue de los otros eh, psicodélicos serotoninérgicos, eh, con una paradoja bien interesante, porque muchas veces dicen por ahí, o en el mundillo chamánico, hay como un desprecio por las sustancias de síntesis de laboratorio. Dicen, no, hay que preferir las sustancias naturales, ¿no? Como el San Pedro, la ayahuasca, los hongos, los químicos, no. Hay como una mala onda de una idea generalizada en contra de la ciencia. Bueno, me decir que es un poco infantil, es como la idealización cultural que se vive hoy con los psicodélicos, naturales por sobre todo. eh, Estamos en contra de la ciencia o en contra de las tradiciones espirituales, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Yo justamente trabajaba con San Pedro y la ayahuasca hace muchos años. Y en un momento, un reconocido psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, del cual tuve la fortuna de conocer y reunirnos varias veces, él me impulsó directamente en una de las reuniones a aprobar el trabajo con el MDMA. Yo me negaba rotundamente, decía, Claudio, yo trabajo desde una mirada más de la medicina tradicional, donde son plantas, tienen un espíritu, etcétera. Tenía también esta idealización media romántica con el chamanismo. Y bueno, decidí ir a la selva, fui a hacer una dieta. Dentro de la dieta
es decir, estar retirado varios días tomando alguna planta. Había una sesión de ayahuasca, y dije, bueno, ya que estoy en la casa de la madre, voy a aprovechar de preguntar. Entro al ritual de la ayahuasca, tomo la medicina y le pregunto, madre, entre otras tantas cosas que estaba trabajando, ¿qué opinas tú que yo trabaje con el MDMA? Una sustancia hecha en laboratorio por científicos, ¿no? No es una planta, no es natural. Eh, y la ayahuasca me dice, bueno, hijo, ¿para qué quieres trabajar con él? Y bueno, para lo mismo que trabajo con usted. eh, Trabajar con pacientes para ayudarlo en su rehabilitación, en su mejora, en su calidad de vida. Dijo, ¿y cuál es el problema? Y dije, es que usted tiene espíritu, una tradición milenaria. Y ella me dice, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Tú tienes espíritu? Sí. Bueno, ponle espíritu. O sea, la investidura que tú le puedas poner va a ser determinante. Y me muestra cómo, con ella, con la ayahuasca, me da una visión, hay curanderos que utilizan la ayahuasca para sanar, como un instrumento para sanar, y ellos le ponen una dirección hacia la cura, pero también los brujos y los maleros la utilizan para enfermar y dañar. Dijo, imagínate, yo, que soy una planta, hasta cierto punto neutra, porque voy a funcionar en pos de cómo me ritualicen, cómo me direccionen. Entonces, si tú le pones espíritu, está todo ok. Bueno, ese es un resumen, ¿no? De la vivencia con la ayahuasca. Y años después me encuentro con estudios súper actuales, ¿no? Que presentan esta paradoja. Y justamente el MDMA es una droga o sustancia de síntesis, eh, pero su mecanismo de acción neurobiológico es más natural que los psicodélicos clásicos. Es decir, sus principios activos se unen a los receptores que están en el cerebro y catalizan procesos que están en potencia en nuestro cerebro. Es un potencializador, ¿no? No nos agrega nada externo, ¿no? Por ejemplo, dice ahí que nos permite liberar serotonina, por tanto, también liberar oxitocina, en el caso de los hombres, la vasopresina, y eso desencadena psicológicamente conductas prosociales, relacionales, ¿no? Entonces, es re interesante porque el MDMA se distingue porque, primero que todo, inhibe la recaptación de serotonina, como las drogas de farmacia, por ejemplo, como los antidepresivos psiquiátricos, pero a la vez promueve la secreción natural que ya está en potencia en nuestro cerebro. Bueno, era un dato interesante porque alguien por ahí me preguntó, ¿qué es lo que pasa si nos vamos ya direccionando a lo que nos convoca? Por ejemplo, cuando yo tomaba plantas con los chamanes indígenas, ahí están fotos de la tribu catuquina, ellos nunca hacían esto que se hace hoy, que son los foros de integración, las entrevistas previas, evaluaciones pre y post. Sin embargo, vivían bastante bien, ¿no? Asimilaban bastante bien estas experiencias. Eh, y claro, justamente porque ellos viven en una cultura donde, dicho sea de paso y siendo redundante, se vive así, se vive espiritualmente. Todo es espiritual. No tenemos la separación dualista que a veces tenemos los occidentales de la materia y el espíritu. Una de las cosas potentes que se encuentra en el curanderismo original es la encarnación del espíritu. Es decir, el espíritu está permanentemente infiltrando, ¿no? Y relacionándose con cada cosa del plano físico, y cada movimiento del plano físico tiene una concomitancia espiritual. Entonces no se contempla la idea de integración en los pueblos indoamericanos porque se vive así en un tejido que contempla esta variable que interpenetra todo, que es la dimensión trascendente, ¿no? Hay un tejido cultural, social y espiritual, y no está esta distinción tan occidental, podríamos decir,
de el cuerpo, la mente y el espíritu. Nosotros separamos las cosas para explicarlas, pero después pareciera que se nos olvidó que estaba todo junto. Entonces, en los pueblos indoamericanos tradicionales no hay necesidad de integración como para un occidental que sí vive en una ciudad materialista, tecnológica, todo el progresismo de la posmodernidad. Nosotros sí vamos a necesitar de integración. Hoy, en las comunidades ayahuasqueras, en los foros de debate con nuestros temas, siempre hay controversias, ¿no? Nunca está muy claro quién debería eh, trabajar con esta sustancia. Me acuerdo que hace un tiempo estuve en el Foro Mundial de la Ayahuasca, en Brasil, en Río Branco, donde se reúnen científicos, eh, ICERS, la MAPS, las iglesias ayahuasqueras, el Santo Daime, la Unión del Urquetán, la Barquiña, que hay en Brasil, y curanderos tradicionales, los Yaguanaguá, los Cachinagua, Catuquina. También fueron curanderos ayánicas de Perú, Chiribo, etc. Y nunca llegan a un consenso. Todos como que pareciera que se quieren apropiar, ¿no? Nosotros somos la voz autorizada, dicen los posteros. Eh, nosotros somos los que sabemos de la ciencia, dicen los científicos. Entonces, no se ha llegado a un consenso muy bien quién debería, sobre todo hoy que se está despenalizando en muchos lugares ciertas sustancias, ¿no? Y hay un debate donde no tenemos claro quién debería, si deberían ser psicólogos, psiquiatras, o si deberíamos siempre contemplar que los estados modificados, en respeto a la herencia y el conocimiento de la hermenéutica chamánica, siempre incluir chamanes o curanderos. Ahí, bueno, es un debate que ahora no está resuelto, pero sí, lo que queremos proponer hoy es que está claro que los psicoterapeutas especializados con una formación adecuada van a ser los más indicados para practicar las integraciones. O sea, sí o sí, para nosotros que vivimos en ciudad o que tenemos una cultura predominantemente occidental, eurocéntrica, no indígena, no nativa, nos ayude en la integración una persona que conozca los estados modificados de conciencia, ¿no? Que tenga un marco referencial potente de terapia psicodélica y también eh, que conozca sobre el psicoanálisis. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Los psicoanalistas, por lo general, a diferencia de los chamanes, no ingieren medicinas en la clínica psicoanalítica para ingresar, entre comillas, al mundo invisible, es decir, a lo que no se ve inmediatamente, a los modelos operativos internos de la teoría de apego, al conocimiento relacional implícito, a las desregulaciones psicobiológicas, ¿no? A la ventana de tolerancia, a las ansiedades, a las transferencias inconscientes, a las regresiones. Son todos los conceptos psicoanalíticos que un psicoanalista ve, pero, y por supuesto el paciente no ve porque justamente va a terapia para que alguien le ayude a verlo, ¿no? Al igual que un paciente que va a tomar plantas. El psicoanalista a través de su entrenamiento, es decir, a través de su propia formación, de su propio análisis, hemos adquirido ciertos modos de alterar o alternar nuestra percepción para vislumbrar procesos inconscientes de las personas. Hay un punto común en la formación de un psicoanalista y un curandero. Sigmund Freud, el, el creador original del método analítico clásico, él decía que hay un trípode terapéutico para formarse como un psicoterapeuta psicoanalítico, que es la formación clínica, lectura, la terapia personal, o sea, pasar por la experiencia del análisis un par de años,
más la supervisión de un mayor, de alguien que sepa más, ¿no? De que nos ayude a ver los casos cuando tenemos problemas o cuando a veces un paciente nos complica. Ese trípode también lo encontramos en la medicina tradicional. Un curandero se forma viviendo un proceso de instrucción, pasando por años de iniciación, ¿no? Tomando plantas, ¿no? Viviendo un proceso, y con la guía de un mayor. Ahí esos ejes convergen y son muy similares en estas dos formas culturales de relaciones de ayuda, que es el psicoanálisis y el curanderismo. El psicoanalista también va a asimilar la experiencia perceptual y afectiva del paciente y va a ayudar a digerir, a poner palabras, a mentalizar situaciones que están pobremente integradas o no muy claras en la vida psíquica del paciente. En definitiva, una buena terapia psicoanalítica va a ayudar a reestructurar, por ejemplo, autonarrativas rígidas, suavizar las defensas y proponer un espacio donde puedan emerger estos contenidos, ¿no? Que no están integrados o están pobremente integrados. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que el psicoanalista, de alguna manera, por supuesto no en el mismo rango hermenéutico, ni en el mismo rango jerárquico, si se quisiera, va a acceder al mundo inconsciente del paciente, tanto en cuanto a sus memorias infantiles, su modo de estar, sus proyecciones, etcétera. El chamán también lo hará en su nivel, ¿no? Contemplando el cuerpo energético del paciente, eh, las entidades espirituales que pueda tener una persona a causa de transgresiones, ¿no? O de brujería, etcétera. El chamán también va a acceder al mundo invisible para ver las causas del mal, ¿no? O de la enfermedad en el paciente, y el psicoanalista también, pero desde otra forma, con otros modos. Una de las cosas interesantes que aportó la terapia psiquedélica es justamente el concepto de set setting. Y el set setting se refiere indistintamente a si hablamos de un tratamiento chamánico o psicoterapéutico, se refieren respectivamente a los factores internos y externos que van a influir la experiencia psiquedélica. El set hace alusión al estado interno, al estado de ánimo, a la personalidad, a las creencias de la persona, y el setting se va a referir a todo lo que ocurre en el exterior, ¿no? A la gente que nos rodea, a los comportamientos, a la música, a los olores, al clima, a las fuerzas culturales, que a veces no son tan visibles, etc. Todas estas variantes son re importantes y les recomiendo que le echen una mirada a quienes no las conozcan. Desde la mirada psicoanalítica podemos agregar otros aportes, digamos, otras miradas, eh, partiendo de la premisa que un uso cuidadoso, es decir, un buen contexto setting, de las sustancias psicodélicas jamás va a provocar una pérdida duradera del funcionamiento adaptativo del yo, ni menos daño neuropsicológico. Esto lo saqué de un texto de un gran neuropsicólogo, Juan Carlos Bauso. Eh, y sí, en un entorno hostil, desinformado, que no brinda apoyo, es probable que la persona pueda volver a traumatizarse y vivir tormentas afectivas, situaciones de pánico, etc. Sin embargo, en un contexto terapéutico adecuado, seguro, contenido, estas erupciones o catarsis o abracciones en lenguaje psicoanalítico podrían conducir a una indagación incipiente y transformadora sobre la naturaleza de experiencias desafiantes y abrumadoras. ¿A qué me refiero a esto? Aquí el psicoanálisis es clave. ¿Qué nos van a decir los psicoanalistas que han hecho estudios con psicodélicos? Lo que nos va a cuidar es el encuadre, el trabajo previo. Es decir, nadie debería acceder a una
experiencia tan potente como una experiencia psicodélica sin tener un buen vínculo o conocimiento o cercanía de las personas que lo van a acompañar en ese proceso terapéutico. En momentos de dificultad, esta cuestión va a ser clave, porque si una persona no conoce con las personas que está trabajando, en un momento de regresión o de una experiencia disociativa, va a mirar a su entorno y no va a encontrar agentes de confianza. Les cuento un caso. En una oportunidad, yo después de conocer 10 años a unas personas con las que yo tomaba ayahuasca, y me parecía un lugar seguro, conocía muy bien am, al doctor Mavit, a la doctora Rosa, a la gente que trabajaba en el centro de Taquihuasi. Un momento tuve una experiencia, después de 10 años conociéndolo, tremendamente desbordante. Y siento que me perdí un tiempo indeterminado. Pero en un momento sentía que los curanderos me soplaban, me decían que esté tranquilo, sentía el rocío del perfume, sopladas de tabaco. Yo estaba perdido, me caía, daba vuelta al balde, etcétera. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que de repente un canto como que me trajo de vuelta. Estaba súper impactado por la vivencia que había tenido, frágil total, y miro, y dije, bueno, está ahí Jack, está ahí Rosa, Jaime, está Edgardo, que conozco hace 100 años. En ese momento sentía que los conocía desde todos los tiempos, ¿no? Desde siempre. Y dije, bueno, ya estoy aquí en un lugar seguro, me quedo escuchando y tranquilo hasta que termine. Eso no hubiese sido así si yo voy y no conozco, no tengo un sentimiento de confianza con estas personas con las que tengo. Entonces, el trabajo previo va a ser clave en el tratamiento con estado modificado o ampliado de conciencia, ¿no? Esto es la integración, que aparentemente está la idea de que la integración es después de la experiencia, trabajar sobre eso, los elementos simbólicos, significativos. La integración hoy se sabe que comienza desde antes, desde mucho antes. Varias entrevistas, eh, varios encuentros y preparaciones previas, ¿no? Para tener una experiencia segura. A sabienda que somos adultos y no podemos jugar con nuestra salud física, mental y espiritual. Set setting, variables claves. El espacio físico por lo general se contempla como el set, ¿no? Hace alusión a la variable psicológica, la preparación, la expectativa, las personalidades del terapeuta, ¿no? Del paciente. Eh, y el aporte del psicoanálisis ahí sería que hay una matriz interna, ¿no? Hay una predisposición relacional, ¿no? Hay un estado de ánimo, hay un temperamento, hay cierto nivel de estructuración yoica, historias familiares, ¿no? Improntas culturales. Es decir, yo sé que este paciente que va a tomar es solito y que cuando llega a su casa no tiene que contarle esta experiencia. O este paciente sí vive con una persona que conoce eh, el trabajo con psiquedélicos, por tanto va a tener una ayuda, va a tener un espacio seguro donde poder también desplegar y confiar en el proceso que está viviendo. Todas esas variantes son súper importantes, ¿no? Súper, súper importantes. Entonces, el set es el espacio físico y el setting hace alusión al entorno, ¿no? El entorno no solo del lugar, ¿no? De la sesión, sino que vamos a llegar incluso al entorno cultural, social, ¿no? Cómo influye en lo micro, lo macro, lo que se esté viviendo, por ejemplo. Eh, el setting eh, influye. Les voy a contar otra anécdota. Nosotros cuando hicimos eh, una sesión, justamente el día que empieza el toque de queda aquí en Chile, después del estallido social, en el año 2019, teníamos una sesión programada
Bueno, venía gente de varios lugares del mundo y de Chile, y bueno, decidimos hacerla porque había gente que había venido en un viaje y, bueno, salen los tanques a la calle. Nosotros en el salón donde hicimos la sesión, habían ventanas, vidrio, y pasaban helicópteros militares por arriba, por afuera pasaban tanquetas, ¿no? O camiones con militares armados. Fue justo el día del primer toque de queda, y muchos pacientes pudieron acceder, ¿no?, a ciertas memorias transgeneracionales, ¿no? Algunos de familiares que habían sufrido la dictadura militar, otros que pudieron conectar con lugares de detención, ¿no? ¿Cómo afectó, ¿no?, históricamente, en el inconsciente de estos pacientes esa variante, ¿no? Son variantes que se deben considerar y reflexionar en torno a ellas. También también se puede reflexionar en torno a las concepciones culturales pasadas y actuales de salud mental y enfermedad, eh, las variantes históricas sociopolíticas que rodean el tratamiento, eh, etcétera. Entonces, todas estas variantes son importantes de contemplar, seamos usuarios o participemos de la ayuda de la integración. También son variantes que podemos considerar si estamos pensando en asistir o participar en situaciones que contemplen el uso de psicodélicos, eh, seamos facilitadores o usuarios, contemplar estas variantes. Ahora quiero pasar a contarles que hay dos grandes enfoques, escuelas, ¿no?, o modelos históricos, que nos va a ayudar también a entender las diferencias, ¿no?, o ciertas distinciones. Históricamente podemos encontrar, hay un tercero que es híbrido, pero no, no tuvo tanta fuerza, pero por lo general, tradicionalmente se conoce el uso de sustancias en sus orígenes con la terapia psicolítica y por otro lado la terapia psiquedélica, ¿no? Algunos le conocen como la escuela europea, la terapia psicolítica, y otros le dicen a la terapia psiquedélica que es la escuela americana. Básicamente podemos distinguir que la terapia psicolítica siempre eran psicoanalistas de corte freudiano y junguiano. No había tampoco eh, muchos otros autores de influencia en el psicoanálisis en esos entonces, estamos hablando 90 años atrás. Y la terapia psicolítica era siempre de corte psicoanalítico, bajo ese marco, ¿no?, epistemológico. Se trabajaba con dosis bajas o medianas, de modo frecuente, podríamos decir, un proceso de microdosificación, ¿no? Y el objetivo era facilitar y catalizar material del inconsciente para lograr profundizar el proceso psicoterapéutico. Como les decía, en general era bajo el lente del psicoanálisis clásico y buscaba, en el fondo, profundizar el trabajo psicoterapéutico y reestructurar la personalidad del paciente. Por otro lado estaba la escuela psiquedélica, que trabajó con dosis altas o muy altas, ¿no?, y en general los datos que hay de ahí reportan que se hacían entre 1 a 3 sesiones, ¿no?, a los pacientes con cierta distancia en el tiempo entre una y otra. El fin de la terapia psicodélica era justamente intencionar una experiencia cumbre, en otros autores intencionar una experiencia de psicosis temporal, en el caso de los alcohólicos. eh, y el fin era reestructurar psíquicamente, pero de manera más rápida que la terapia psicolítica, al paciente, ¿no? Buscaban cambios conductuales inmediatos. Sin embargo, estas dos escuelas muy distintas, lo que podemos rescatar de ahí es que ambas contemplaban la cura como un proceso. Es decir, ambas incluían todo lo que les dije antes: un proceso previo, las variantes del setting y también el conocimiento del paciente y los seguimientos post. O sea, en ninguna se consideraba
un experiencialismo aislado como un uso terapéutico, ¿no? La terapia psicolítica, como les decía, por lo general eran psicoanalistas freudianos y junguianos, en el fondo buscaban estos puntos: disminuir las resistencias psicológicas, aumentar la producción del material inconsciente, propiciar contenidos regresionales, ¿no?, para el uso de la transferencia, es decir, que el paciente transitoriamente eh, vuelva a un estado de dependencia, como vimos con Winnicott la semana pasada, para poder editar lo que ahí no estuvo, nutrir, atestiguar, ¿no?, para ayudar a eh, facilitar la construcción de una identidad delineada. Y por otro lado también catalizar experiencias, es decir, cuando los análisis se estancaban, ¿no?, cuando el paciente no traía mucho contenido, etc. En el fondo era un facilitador de un proceso psicoanalítico. ¿Qué podemos rescatar para la clínica actual? Que tomamos de la terapia psicolítica la necesidad de interpretar y enclarecer los contenidos y significados de la experiencia que se vivencia con psicodélicos en la vida del paciente. O sea, la necesidad de tener un marco referencial donde apoyarnos para poder hacer clínica, para poder entender lo que subyace a las experiencias simbólicas, ¿no?, o a las experiencias transferenciales con el terapeuta, etcétera, etcétera. La terapia psiquedélica, por otro lado, buscaba la disolución del ego. Muy bien vimos en la sesión anterior. Hoy sabemos que para trascender o diluir el ego, primero hay que tenerlo, ¿no? Así es que no estaría indicado esto para casos de psicosis, por ejemplo. También la terapia psiquedélica buscaba, como vimos delante, a generar una experiencia trascendental o mística, y también eh, se fundamentaba en lo que el psiquiatra checo Stanislav Grof decía, que existía una especie de entidad intrapsíquica ubicada a niveles transpersonales que él le llamaba el sanador interno, y esta parte más profunda de la conciencia, el self para Jung, eh, tendría la tendencia natural a reordenarse, ¿no?, y a organizarse. Y por supuesto buscaba generar también cambios estructurales. ¿Qué rescatamos de la terapia psicodélica a la clínica actual? La recuperación de la experiencia espiritual como una variante curativa. Es decir, ¿qué heredamos de los grandes psiconautas de los años 70? Es justamente la paradoja que les ocurrió, ¿no?, que al dar macrodosis de LSD buscaban, por ejemplo, en los pacientes alcohólicos, generarle un susto, una experiencia de psicosis temporal, y los alcohólicos terminaron reportando experiencias místicas. Entonces, la experiencia espiritual también tiene una variante curativa, pero no es la única. O sea, van a ser dos partes de una misma moneda. El poder trabajar los aspectos psicodinámicos del yo, de la vida biográfica del paciente, y también la dimensión espiritual. Ni la una ni la otra por sí sola eh, van a ser un trabajo completo. Según Sidney Cohen y Humphrey Osmond, que escribieron en el año 60, a fines de los 50, uno de los primeros tratados sobre investigación de terapia psicodélica, ellos pusieron sobre la mesa los siguientes riesgos luego de experimentar y luego de trabajar con pacientes en estados modificados de la conciencia inducidos por psicodélicos. Pusieron estos tres puntos. Ellos lo dejan como una reflexión para las personas que trabajen en torno a los psicodélicos. En primer lugar, el potencial riesgoso que podría haber ante la incapacidad de integrar el material traumático que pueda emerger en una sesión así, es decir, que la persona no cuente con las herramientas, ¿sí?, y el terapeuta no cuente con la preparación para poder hacer una adecuada metabolización, elaboración
de un contenido disociado, olvidado, de índole traumático. Por otro lado, ellos reportaron la dificultad que mostraron muchos pacientes luego de tener una muy buena experiencia psicodélica al encontrarse nuevamente con su día a día. Es decir, el regreso a la cotidianidad después de una experiencia trascendente. Y en tercer lugar, ellos reportaron la posibilidad eh, latente de un bajón anímico o una especie de depresión subsiguiente si no se aplican los aprendizajes o los insights o las tomas de conciencia adquiridas en la sesión en la vida cotidiana. Es decir, estuve con Dios y cómo lo aplico el día martes cuando tengo que ir al banco a hacer una fila, ¿no? Hoy encontramos otros riesgos en las terapias psiquiátricas actuales. Primero, a veces el descuido, ¿no? O el olvido de que las relaciones terapéuticas, por más que se den en un marco de cuidado o en un marco chamánico, de cercanía y de amor, siempre van a ser relaciones asimétricas. Es decir, cada uno cumple un rol distinto. Podemos entender que exista una mutualidad, una cercanía en los terapeutas psicodélicos o los psicoanalistas relacionales, es decir, que sea un modo de vincularse más cercano, más humano, más horizontal, pero internamente se debe siempre tener en consideración que es una relación asimétrica, porque cada uno cumple un rol. No nos podemos olvidar y desdibujar esa variante. Cuando yo le explico esto a mis alumnos, les digo que es como si todos fuéramos a una fiesta, el terapeuta es el que maneja, comparte, vive, ¿no? Comparte las bromas, anécdotas, hace un brindis, no toma alcohol porque él es el que maneja de regreso, hace un brindis, toma jugo, agua, una bebida, lo pasa bien, está ahí inserto, es uno más, pero él es el que regresa y lo va a dejar a sus casas, ¿no? Él es el que maneja. Hay una mutualidad, pero es asimétrica, porque hay uno que cumple un rol distinto, y ese es el terapeuta. Y, por supuesto, esto nos pone hasta cierto punto en una situación de poder. Yo tengo el poder porque tengo las llaves, yo los voy a dejar, ¿no? Y el dar sustancias psicodélicas hasta cierto punto, y transferencialmente hablando, vamos a ver que el paciente nos pone a veces en una situación de poder, que es inevitable, por más que nosotros le digamos que no lo haga. Entonces, lo queramos o no, estamos insertos en una dinámica relacional donde las personas nos van a considerar como eh, especiales, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con eso? También otra de las cosas que hemos encontrado en los reportes que nos llegan, a veces personas nos escriben, nos reclaman, nos preguntan en estos 15 años, otra de las cosas que es usual es cuando los procesos se hacen largos, inacabables, ¿no? Y prácticamente hay personas que están 10 años en un grupo chamánico, tomando y tomando y tomando, y el terapeuta les dice, bueno, ahora vamos a hacer otra dieta con otra planta, y les cuento una narrativa mágica, mítica, o les dice que ahora es el momento de trabajar nuevamente el linaje de los tatarabuelos, y al final los tiene en un interminable proceso que pareciera que está siendo más beneficioso para el terapeuta, incluso económicamente, narcisísticamente, y no al paciente. Es decir, procesos interminables o tremendamente largos, donde no hay un chequeo o una actualización del motivo de consulta, por ejemplo. Por otro lado,
uno de los riesgos actuales que hemos registrado en el trabajo de terapia psicodélica es la vulnerabilidad ante integraciones e interpretaciones, es decir, hermenéuticas, inyectadas por las creencias del facilitador. Por ejemplo, un paciente que vino y tomó ayahuasca en un lugar acá, el facilitador le dice que en la sesión lo que él vio es que él tiene un abuelo sanador y que él le va a ayudar a reconectar con esa herencia transgeneracional. Y para eso tiene que estar 2 años tomando y haciendo una dieta con él, ¿no? Pagando $1.000 mensuales. Y este paciente, con esta figura de poder, incorpora esta narrativa y empieza a creer que él tiene un abuelo o un bisabuelo que fue un sanador y que este terapeuta o chamán lo va a reconectar con ese linaje. Otro caso que encontramos por ahí, un paciente en una ceremonia con X facilitador en un lugar eh, X del mundo, le reporta al guía de la sesión que tuvo ciertas nociones de índole relacional, con connotaciones homosexuales, es decir, que vio que tenía una atracción por un amigo y también vio que había tenido un encuentro en la infancia cuando niño con un amigo, con un niño chiquitito que a los 7 años se besó con un niño de 7 años que lo vio en la sesión de ayahuasca. Y el guía le dice que eso es un espíritu maligno, que es un demonio la homosexualidad, que es una inmundicia, y este paciente, a pesar de haber tenido una muy buena sesión, se queda con esa interpretación del terapeuta y le cuesta varios años sacársela de encima, ¿no? Que tiene que ver con una creencia sesgada, dogmática, más bien con las proyecciones de la propia sombra, sus propios problemas, ¿no? Y disfrazados de una doctrina. Eh, Otros riesgos hemos encontrado que los facilitadores y pacientes comiencen a centralizar e idealizar la sustancia y no el proceso terapéutico. Es decir, que todo empieza a girar en torno a la ayahuasca, por ejemplo, y se le atribuyan todas las características, en Dios la ayahuasca, y el paciente termine no yendo al proceso terapéutico semana a semana, a las terapias habladas, y solo quiera participar en las ceremonias de ayahuasca. Bueno, eso ocurre ahora. Desafortunadamente, muchos de los practicantes psicodélicos que hemos conocido o que llegan a tomar acá o que hemos visto por ahí, se quedan encantados con esta visión utópica de que vemos en las noticias, ¿no? Que está plagado de información en las redes sociales, en los diarios, de que una noche de ayahuasca cura la depresión, o nos ahorra 10 años de psicoanálisis, o que los hongos curan la depresión resistente, o que en una sesión de MDMA voy a curar los traumas, ¿no? Muchos practicantes psicodélicos creen esto y se mueven en torno a esta visión mágica y no quieren contemplar los procesos defensivos, psicodinámicos, eh, y bueno, eh, a mi entender, eso es un requisito para comprender todo lo que subyace a un trabajo profundo y terapéutico con una persona. Les voy a contar un caso clínico para ejemplificar esto y para dar paso a lo último que vamos a ver hoy. El caso clínico de Pablo, ¿no? Un chico que su motivo de consulta era la búsqueda de la disolución del ego. Pablo llegó, en su ficha pone que quería tener una experiencia de disolución del ego, que había leído mucha literatura oriental relacionada, y en las primeras entrevistas él rápidamente trataba de dejar de lado todo el material biográfico que a un terapeuta le es clínicamente relevante, y siempre cuando tratábamos de hablar de sus relaciones, de su infancia, él lo consideraba que ahí no había nada, que él ya tenía claro lo que había pasado, o que era fome,
y que en realidad con una experiencia a trascender el ego, él quería venir a tomar algo para, ¿no? Una macrodosis para borrar su pasado y trascender su ego y su realidad ilusoria. Bueno, fuimos trabajando hábilmente, ¿no? Con él, empezamos con un proceso de purga, ¿no? Plantas vomitivas, con microdosis, alentándolo a que era el mejor modo de llegar a una macrodosis. Y bueno, empezaron a ocurrir fenómenos interesantes, ¿no? Y el camino nos hizo eh, ir entendiendo que habían cosas importantes también, eh, y que en el fondo esa narrativa de dar este paso en falso, digamos, de saltarse las áreas dolorosas y vergonzosas de su vida tras la narrativa de la disolución del ego y que todo es una ilusión, en el fondo encubría que una necesidad legítima de liberarse del trauma y de la herida, ¿no? Que había debajo. Eh, Esto me hace recordar una anécdota que se le atribuyen a un alto monje de una tradición de Oriente, muy reconocido, que una chica en una conferencia le dice, eh, ¿cómo puedo hacer para trascender el ego rápidamente, para disolver el ego? Y este maestro de Oriente la ve y se pone a llorar, tendidamente y profundamente, con mucha tristeza. Cuando se recuperó, le preguntan qué le había pasado. Y él dice que se imaginó cuánto dolor debe haber en esa niña, cuánto sufrimiento tiene que haber acumulado en su historia, en su cuerpo, en sus emociones, y quiere trascender el ego rápidamente. Y esto nos lleva a lo que nos convocaba también, que había quedado pendiente, es el trabajo del déficit y el conflicto. Yorky Limbo, un psicoanalista, nos habla de que hay dos niveles en general, ¿no? No están separadas de manera nítida, pero que se presentan en mayor o menor grado. Por último, para tenerlo como una reflexión, ¿no? Que es justamente la patología de déficit y de conflicto, ¿no? Que no son necesidades pulsionales, precisamente como decía Freud, sino necesidades evolutivas que quedaron insatisfechas en la infancia. Quilimbo, eh, voy a sacar un poquito la presentación. Quilimbo, cuando nos habla del déficit, él observaba y atendía pequeñas señales en sus pacientes, ideas, fragmentos que el paciente iba aportando y que pueden colocarse de una u otra manera, eh, o que daban ciertas nociones que iban en una dirección distinta a la narrativa, y que no eran muy claras en torno a un conflicto entre sistemas internos o externos, sino que eran pequeñas fallas, ¿no? Intrasistémicas, como vacíos, faltas, ¿no? Cambios abruptos, huecos, espacios no nutridos. Él decía que estos pacientes no tenían un conflicto de un yo contra algo claro, sino que simplemente no había un yo claro. Había una estructura incompleta, es decir, de los 0 a los 3 a los 4 años, no quedó bien delineado eh, la estructuración de la subjetividad. Entonces esa persona vive en un eterno déficit. Eh, entonces él decía que los pacientes con déficit no se van a beneficiar con interpretaciones de conflictos, o de su fantasía, o de sentimientos prohibidos. Entonces, yo no puedo interpretar, ¿no? O trabajar con un paciente que venga con más déficit que uno que sí tenga un yo delineado, más o menos, ¿no? Y que sí tenga situaciones de conflicto de índole horizontal, por ejemplo. Una persona cuando tiene un yo agrietado, o poco consistente, o no del todo diferenciado, van a entender las intervenciones de un terapeuta en forma negativa, ¿no? Y van a generar distancia, o acting, no, no les va a gustar.
esa fragmentación de muchos pacientes con déficit, por lo general necesita afirmación, ¿no? Compañía, más que saber las causas. Hay una, hay una pérdida de la propia identidad, a veces en experiencias psicodélicas con estos pacientes, y la angustia que viene después, ¿no? O que se puede amplificar en un trabajo así, que predomina, ¿no? eh, tienen que ver con la amplificación de este vacío estructural. Entonces, aquí la presencia del terapeuta va más que nada a afirmar la existencia, focalizarse en la relación, ¿no? Validar al paciente. Eh, entonces, el déficit va a hacer referencia a una patología donde no existe una intencionalidad primaria en el paciente. Es decir, hay un yo dañado en un momento constitutivo y su capacidad para representar causa y efecto, o para experimentarse a sí mismo como un centro estratégico que se relaciona con otras cosas, no está desarrollado todavía. O sea, una persona así no puedo ponerme a interpretar cosas. Hay un... Los pacientes, por ejemplo, presentan confusión, un sentimiento amorfo de vergüenza, de culpa. Entonces, en el déficit, la persona no se trata de defenderse con una angustia relacionada con malas intenciones, ¿no? Con demonios, con fantasías, con necesidades, con sentimientos prohibidos. No están dirigidas hacia un objeto concreto y real, como en el caso del conflicto, sino que más bien es una angustia de desintegración, ¿no? A la pérdida de la propia sensación de la identidad. Estructuras lábiles. Ahora, Quilimbo separa y no hace una diferenciación clara, ¿no? Esto no es matemática, no es rígido, ¿no? O sea, hay que aclarar que la complejidad, ¿no? De dividir patología acá y conflicto acá, no, hay una suerte de continuo en todo. Todos tenemos algo de conflicto y de déficit, pero hay personas donde predomina el déficit y en otras donde predomina el conflicto. Hay que tener perspicacia, ¿no? Y ayudar a mentalizar a los pacientes más con conflicto. La mentalización, según el psicoanálisis, es una manera natural que tienen las personas con desarrollo psicológico que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Poder vernos en relación, cómo afecto, cómo me afecta. El paciente con conflicto que ha sido dañado estructuralmente, muy chiquitito, cuando el yo aún no estaba formado, va a tener dificultad para la mentalización. O sea, la causa y efecto no ha sido integrada. Por eso la transferencia debe ir orientada, la posición del terapeuta, más a la comprensión, ¿no? Al acompañamiento en el significado, al estar presente, ¿no? A ser una figura objetal, un modelo, eh, a diferencia en el conflicto, ¿no? Que ya hay un yo más estructurado y hay una intencionalidad consciente. Por eso la transferencia va a ir encaminada a trabajar en conjunto, frente a frente, a los impulsos, ¿no? Más, más, más desafío ahí. Eh, ok, vuelvo al PowerPoint. Entonces, hay dos estrategias, ¿no? Cuando vemos un paciente con más la patología de conflicto, la tarea del terapeuta es apoyar, bueno, no apoyar, sino apoyar al yo en la aventura de enfrentarse a sus afectos, impulsos arcaicos. Hay representaciones objetales internalizadas que se proyectan en la actualidad, en la vida, en la pareja. No hay modelos operativos que se proyectan. Y el trabajo va a consistir en descubrir esos significados. Sin embargo, en la patología de déficit, ¿no? El terapeuta no intenta descubrir los significados ocultos que hay en una sesión, sino que va a acompañar al paciente que los experimente por sí mismo. O sea, no se trata de encontrar algo más, sino de sentir y ponerle narrativa a algo que existe. Y en este caso, las intervenciones del terapeuta no deben ser más que afirmativas. En el caso uno, más interpretativas. En un conflicto, uno interpreta más. En el caso de conflicto, más de afirmar. Lo que a usted le pasa es real, por ejemplo. Eso que a usted
le debió haber generado una gran perturbación. Es la confirmación de un yo. Hay personas que pueden ser muy grandes, muy adultas, o muy funcionales incluso, pero van a tener altos niveles de déficit. Por ejemplo, en clínica, un paciente con déficit llega y dice, bueno, he venido 4 sesiones de ayahuasca y la ayahuasca me dijo que yo tengo que ser chamán. Ok, ¿no? Lo podemos escoger y podemos hacer un trabajo diferente. Pero con un paciente con conflicto, es decir, como yo más delineado, le puedo decir, bueno, haz una dieta de tabaco de un mes, anda a hacer unos retiros a la selva con tal curandero. Pero si uno diferencia que la demanda, de donde surge esta narrativa, es desde el déficit, no le podemos decir, no vas a ser curandero. Aunque sepamos que posiblemente la persona ni siquiera dimensione lo que es ser chamán. Pero bueno, le decimos, bueno, vamos viendo, vamos trabajando, uno va apoyando, afirmando, pero no propone desafíos complejos. ¿Ya? Ahí viene todo lo que en psicoanálisis contemporáneo se llama la fronesis, la sabiduría práctica. Los pacientes en terapia psicodélica con déficit van a ver a veces al terapeuta de la sustancia como los agentes importantes de cambio y no los frutos logrados en el sí mismo. Van a tener por lo general tendencia a engrandecer en distintas partes del proceso a la sustancia, al terapeuta, a la revelación, al mensaje, y no tanto a cómo eso lo puede aplicar en un sí mismo, puesto que no hay un claro sí mismo, o van a tender a llenar este vacío estructural con una idea, ¿no? Religiosa o una narrativa chamánica, ¿no? O narcisista, yo tengo que ser algo, sanador, etc. Los pacientes con conflicto, en cambio, van a tender a comprender cómo estas vivencias o los enteógenos se relacionan con fenómenos internos, dinámicas históricas, molduras relacionales pasadas que se actualizan en el presente, etcétera, etcétera. Van a también a comprender en la terapia psiquedélica los pacientes con conflictos, los modos de ser, de dónde vienen los patrones, de estar en el mundo. Van a emerger disyuntivas de índole horizontal, relacional, laboral, existencial, social, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya sido de utilidad el contenido que revisamos hoy. A veces se nos hace poquito el tiempo en este mini curso. Quisiera cerrar con esta frase para que les quede dando vuelta por ahí. Dice así, a veces las personas que quieren cambiar de la noche a la mañana, perdón, me equivoqué, a veces las personas quieren cambiar de la noche a la mañana y además dormir bien esa noche. Un dicho de un judío. Lo dejo ahí. Espero que les sirva para reflexionar las cosas que pudimos ver hoy. Ha sido un gusto. Les agradezco de querer cuidar su salud, cuidar su trabajo de sus pacientes o de su proceso. Y nos estamos viendo la próxima sesión. Que estén muy bien.